Dos barcos esperaban en el puerto, las negras siluetas de sus cascos temblando en el agua. Uno orientaría su proa rumbo a Nueva York, el otro hacia Sudamérica. Al abuelo Ernesto, entonces sin nada de abuelo, le tocó el segundo en un sorteo hecho allí mismo en la dársena. Y aunque planeaba desembarcar en Río de Janeiro, a bordo cambió de planes y siguió hasta Buenos Aires. Semejantes azares fundaron nuestra familia, más los azares de mis otros 3 abuelos, pero ninguno como Ernesto, quien solo en sus últimos años, siendo yo testigo, trabajó como jardinero y empleado textil, como rematador y sereno. Dudo de la existencia de otro hombre que haya desempeñado tantas profesiones. Aunque había zarpado del puerto de Burdeos, el Argyle navegaba bajo bandera británica y pertenecía a la compañía escocesa de Thomas Law. Se trataba en realidad de un navío mercante de 12.000 toneladas, donde además cabían 400 pasajeros, incluidos 200 en primera clase. El capitán del Argyle, de apellido impronunciable para la boca de mi abuelo, llevaba un gorro azul hundido hasta las cejas y solía pasearse por el castillo de proa junto con el contramaestre. Tanto el capitán como el contramaestre eran hombres extraños, que hablaban 2 idiomas a la vez, mezclándolos de una manera casi ecuánime. Del inglés pronunciaban solo aquellas palabras que callaban en francés, y a la inversa. Era como si se hubiesen evitado la molestia de aprender íntegramente 2 idiomas. Sin embargo, desplegaban en sus charlas un vocabulario tan estrecho que parecían haberse reservado palabras nunca dichas para otros idiomas aún por conocer. Salvo al bordear el Golfo de Vizcaya, donde un viento feroz menció el casco del Argyle de modo inclemente, no hubo otros inconvenientes en la travesía. Pasados los primeros días de alta mareo, abuelo Ernesto tropezó en el pasillo que unía los camarotes con un polaco, Atamiski de apellido. No se hicieron amigos de inmediato. Primero averiguaron que ambos balbuceaban una pizca de francés. En el barco viajaban varios ingleses, italianos y franceses, pero muy pocos que hablasen español. El polaco se alegró de conocer al abuelo y le pidió que le enseñara algunas palabras de su idioma. Abuelo Ernesto no supo negarse. Argumentó que hablaba mucho mejor gallego que castellano y que por esa razón prefería Brasil como destino. Dijo que el idioma portugués le parecía un gallego refinado y musical. Pero Atamiski ignoró sus excusas. A los 11 días de zarpar de Burdeos, el Argyle llegó a Río de Janeiro, donde fue amarrado por una noche. Abuelo y Atamiski recorrieron la ciudad con propósitos distintos. Para el polaco se trataba de un mero paseo, mientras que abuelo Ernesto dudaba entre desembarcar allí o continuar hasta el Río de la Plata. Luego de tantas semanas a bordo, la sensación de andar en tierra firme era exultante. Pese al calor que abrazaba las calles de Río, muchos brasileños andaban con la frente transpirada, empecinados en calzar zapatos duros y vestir trajes europeos. Abuelo quedó azorado al ver hombres negros de dentadura resplandeciente hablar el mismo idioma que en su infancia él había oído entre los portugueses, cada vez que con sus padres cruzaba la frontera. Caminaron 3 horas hasta detenerse frente a un puesto de frutas. Una mulata con un turbante rojo y amplias faldas color té los convidó con una fruta amarillenta y alargada, exótica para Atamiski. El polaco mordía ya su 8ª banana cuando insinuó al abuelo que lo acompañara hasta Buenos Aires. No le costó mucho persuadirlo, y envidio a quien haya visto ambas siluetas pisando por primera vez el puerto argentino.
Abuelo y Atamiski se vieron en Buenos Aires apenas 3 veces. La última de ellas, en un bar de la Avenida de Mayo, Atamiski comunicó al abuelo que partía hacia Montevideo por 2 o 3 días, dijo, en busca de una tal Irina. Superado el desconcierto, durante 1 año, abuelo Ernesto pasó regularmente por la pensión de Montserrat, donde se había alojado el polaco. Siempre el dueño respondía que no tenía noticias de Atamiski. Pronto ocurrió lo previsible. Abuelo también dejó la ciudad y los amigos se perdieron. De la colección de profesiones que abrazó mi abuelo, algunas lo llevaron a poblados de la provincia de Buenos Aires. Fueron 5 años en Pergamino, Rojas, Saladillo, General Belgrano. Él era por entonces un treintañero, sin renguera y ansioso por reunir buenos ahorros. 1 año pasó trabajando en la estación Pergamino, a cargo de bultos y encomiendas. A veces, cuando el movimiento mermaba, solía aprovechar la ocasión y treparse al primer tren para recorrer pueblos vecinos. Pero tantas veces lo descubrían los guardas y jefes de otras estaciones que a varias multas y castigos sobrevino el despido. Pocos días después el abuelo se cruzó con un carro que iba muy despacio y portaba grandes anuncios de distintas vacantes de trabajo. Se necesitan lavacopas para salón comedor, decía uno de los carteles. Un hombre lo invitó a subir al carro y lo llevó hasta una taberna también conocida como Parador de Viajeros. El abuelo debía lavar platos y copas. Le presentaron al cocinero y a su ayudante, quien, por increíble que parezca, era el polaco Atamiski, algo más desgarbado, pero siempre con aquella barba color tabaco y su precario castellano. Dos ristras de ajo pendían del techo de la cocina, adornadas con moños rojos. Atamiski pelaba cebollas para cortarlas en 4, luego de aplacarlas con agua hirviendo. Abuelo hundía sus brazos arremangados en un balde de agua espesa, cuya superficie reflejaba estelas de jabón. El tercer hombre, encargado de preparar las comidas, solía burlarse de Atamiski tras haber descubierto que el polaco acostumbraba llevar un trabuco antiguo enfundado en la cintura. Cuando Atamiski se distraía u ocupaba ambas manos, el cocinero le arrebataba el arma y luego, con gesto cómico, la usaba para amasar o pisar carne. Al ver a su amigo enfurecido e insultando en polaco, abuelo Ernesto apenas disimulaba la risa. Una noche apareció una rata entre los hornos. El cocinero alzó el trabuco a la altura de los ojos y descerrajó un disparo que sonó como el chasquido de un arma de juguete. La bala no dio de lleno en la rata, que quedó semicubierta de sangre, inmóvil, pero aún viva. Ni abuelo ni el cocinero osaron darle el golpe de gracia para evitarle el sufrimiento. La rata gemía de dolor y el polaco decidió decapitarla con una cuchilla y arrojarla entre los restos de comida. Con la cuchilla aún en vilo, le gritó al cocinero que nunca más le arrebatase el arma. Luego los tres aguardaron toda la noche a que la dueña de la taberna irrumpiera en la cocina, inquieta por el eco del disparo. Pero el bullicio del salón, al parecer, lo había sepultado. Al terminar la jornada, abuelo y el polaco debían compartir un dormitorio con 2 camas desvencijadas, la de Atamiski bajo la otra. La primera noche abuelo descubrió que el polaco se quejaba al dormir. Eran alaridos ahogados. Nunca él había escuchado unos gritos de dolor así, y se preguntaba no solo cuál era la causa, sino si Atamiski,
de día tan saludable y vigoroso, era capaz de recordar esos rezongos al despertar. Muchas personas que abuelo Ernesto había oído roncar o hablar en sueños, nada recordaban a la mañana siguiente. No así el polaco, quien supo explicar los gemidos una vez que abuelo osó mencionárselos. «Llevo la guerra adentro», sentenció Atamiski, y nada más. Abuelo Ernesto halló en esa la frase acertada para el temblor de mantas y sábanas que cada noche ocurría en la cama de abajo, donde dos ejércitos parecían pugnar en torno del magro cuerpo. ¿Quién peleaba contra quién? ¿Y por qué? Desde el colchón de arriba, abuelo observaba las convulsiones de Atamiski y juraba oír detonaciones y disparos, aviones en sobrevuelo y repiqueteos de metralla, aunque todo fuese pura imaginación. El polaco llevaba la guerra en su cuerpo debido a una lluvia de esquirlas caída en pleno combate a fines de 1916. Las legiones polacas, súbditas del ejército alemán, guerreaban en 1916 al mando de von Hindenburg. El batallón que integraba a Atamiski llevaba 2 semanas en Lodz, a la espera de que el general Lusendorf impartiera precisas instrucciones. Pero los emperadores de Austria y de Alemania proclamaron en Lublin el reino independiente de Polonia, y una muchedumbre se aglomeró en Varsovia, frente a la plaza del Palacio, para avivar la noticia. De ahora en más, los furiosos ataques enemigos serían repelidos por un ejército polaco con su estado mayor propio, que asimismo haría las veces de tapón entre ambos bandos en conflicto. Pronto Atamiski supo cómo era un frente de batalla, y a la semana creyó que moría de cuclillas tras acusar el frío impacto de una granada enemiga. Cuando la guerra terminó y Józef Pilsudski tomó plenos poderes, Atamiski aún curaba sus heridas en un hospital varsoviano. Los heridos como él se encontraban por miles, y como las camas estaban todas ocupadas, debieron dejarlo yaciente en algún catre. Una enfermera, Irina, le prodigó atenciones. No bien mejoró, lo enviaron a casa de unos parientes de Cracovia, donde vivían el hermano de su madre, su esposa y 2 hijas de poca edad. Se trataba de un hogar destrozado, ya que los 2 primos varones de Atamiski habían muerto en un mismo combate. Cuatro meses después, Atamiski reapareció en el hospital, con aspecto saludable, en búsqueda de Irina. Nadie pudo decirle su paradero excepto otra enfermera. Irina, dijo la enfermera, había renunciado de modo imprevisto al recibir su padre, un coronel retirado, el cargo de embajador en Uruguay. Abuelo supo esa historia aquella última noche en el bar de la Avenida de Mayo. Al reencontrar al polaco años después, como asistente de cocina, no se atrevió a preguntarle por Irina, acaso porque intuía un triste final en esos ojos siempre húmedos. Pero la mirada triste de Atamiski debía adjudicarse también a la presencia de la guerra entre sus huesos. Pese a las curas en Varsovia, ningún médico había logrado extirparle el dolor. Eran decenas de esquirlas hundidas en su carne. Y por un motivo extraño, que atrapaba al abuelo, solo entraban en batalla cuando el polaco dormía. Las quejas del compañero de habitación
y los rumores que exudaba su cama lo desvelaban, pero más lo desvelaba el temor a que Atamiski explotara precisamente como una granada. ¿No se desarrollaba una guerra bajo la piel del polaco? Y que entonces en su cuerpo se incrustaran no las esquirlas de un arma, sino las de un hombre, las de Atamiski. Una noche en la que el abuelo apenas dormitaba, la guerra dentro del polaco cambió de temperamento, como anunciando la vecindad del fin. Clarines y vítores antecedieron a una sorda explosión. Atamiski tuvo lo que cualquier médico habría llamado epilepsia, pero abuelo Ernesto, contándome esta historia una tarde 46 años después, bautizó a ese ataque de epilepsia como la batalla final, como el día D de la campaña a la cama del polaco. El puño de la explosión dejó en el aire un amargo olor a pólvora que traspasó las paredes del dormitorio. Pronto ingresaban allí la dueña del salón y sus 2 hijos. ¡El balde de arena!, gritaron. Las sábanas de la cámara inferior ardían y el cuerpo del polaco yacía quemado y malherido, boca abajo en el suelo. La espalda desnuda revelaba una colección de profundas cicatrices. Eso encarnizado allí era la guerra de la que el abuelo había escapado a tiempo, atravesando el mar. Nadie de los 4 en torno del cuerpo aceptaba la idea de tocar aquella piel. Pero así como la repulsión hacia el cadáver de Atamiski era la misma en la dueña y en sus hijos que en el abuelo, algo los separaba. Abuelo advertía en ellos una mirada acusatoria. En la noche había detonado algo así como un disparo. Le faltaba una bala al trabuco que Atamiski dejaba sobre la mesa de luz cuando dormía, y todas las sospechas conducían a Ernesto. Nadie creería la historia de una rata fusilada por un cocinero, y menos la de un hombre capaz de explotar. Enfrentando las acusaciones de la dueña y de sus hijos, abuelo Ernesto saltó de la cama alta y aterrizó descalzo a un paso del cadáver de Atamiski. Tomó el trabuco y amenazó con abrir fuego si le impedían escapar, pero algo punzante y metálico ya había astillado la planta de su pie derecho. Era una esquirla. Con la explosión, el polaco había esparcido varias en el suelo. Por los poros que antes las habían albergado, goteaba ahora una sangre oscura, espesa, y esa sangre indicaba que la guerra terminaba. Tras un redoble, Atamiski se rendía con un ronco quejido. Abuelo Ernesto se descalzó una tarde, poco antes de su muerte, y por única vez me enseñó las cicatrices en la planta de su pie. Había atravesado mi infancia esperando ese momento, y no porque dudara de la anécdota del abuelo y el polaco. Esto es estar en pie de guerra, comentó él, e inclinando mi cabeza hasta tocar el suelo, alcancé a oír un leve rumor de salvas, el grave ronroneo de un combate en miniatura.